Emily Thompson siempre fue la marginada de la escuela, acosada y burlada sin descanso por sus compañeros. Cada día era una batalla, y la soledad la agobiaba. Pero entonces llegó Daniel, un chico nuevo que, a diferencia de los demás, no se burlaba de ella. En cambio, le ofreció un oído atento y un hombro en el que apoyarse. Por primera vez, Emily se sintió vista. Pero a medida que su amistad se profundizaba, algo cambió. Pronto, Emily se encontró embarazada. ¿Era genuina la amabilidad de Daniel o una astuta manipulación? ¿Era su apoyo solo una forma de ganarse su confianza y aprovecharse de sus vulnerabilidades? Si el bebé era suyo, ¿asumiría la responsabilidad o era solo otra persona en su vida dispuesta a abandonarla? Prepárate para descubrir la verdad tras los motivos de Daniel y las impactantes decisiones que Emily debe afrontar en este viaje emocional. Emily Thompson siempre había sido la chica del fondo de la clase, la que nunca saltó a la fama. Nadie la invitaba a fiestas. Nadie se reía de sus chistes. Simplemente estaba ahí. No lo suficiente para llamar la atención, no lo suficiente para ser recordada. Pero así era exactamente como ella lo prefería. Había aprendido a mantener un perfil bajo y a evitar la dura atención que conllevaba el escrutinio despiadado de la preparatoria. Siempre había sido diferente. Desde el primer día de clases, Emily supo que no encajaba. Su ropa no era tan moderna como la de las chicas populares, y no le interesaban las mismas cosas de las que hablaban los chicos. No tenía el coraje de enviar notas a los profesores ni de cotillear sobre sus compañeros. Emily simplemente no era una de ellos. En el almuerzo, mientras todos se reunían en grupos, Emily se sentaba sola. No era que no quisiera formar parte de su mundo. Era que se aseguraban de que nunca pudiera hacerlo. Cada comentario sarcástico, cada mueca sutil, cada risa cruel la hacían sentir como un fantasma. No pertenecía a ese lugar, y el aislamiento había empezado a consumirla. Pero lo que Emily no sabía era que la vida tenía una forma de darte giros inesperados cuando menos los esperabas. Y para Emily, ese giro llegó de la manera más vergonzosa y humillante posible. Todo comenzó durante la clase de biología, una asignatura que para ella era una grata distracción de la rutina diaria de sentirse invisible. La profesora, la señora Adams, estaba hablando de la anatomía de los pequeños mamíferos, mientras Emily dibujaba patrones distraídamente en su cuaderno. Intentaba concentrarse, intentar ahogar las burlas de sus compañeros sentados justo detrás de ella, riendo y susurrando, pero no podía ignorar la sensación de sus miradas sobre ella. Era sofocante. Al abrir Emily su estuche para sacar un bolígrafo, algo le llamó la atención. Pero no era su bolígrafo. Era algo mucho peor. Un par de ojos saltones y sin vida la miraban desde el interior del estuche. Un pequeño ratón muerto. El corazón le dio un vuelco y una oleada de pánico la inundó. Se quedó paralizada, incapaz de moverse. La habitación parecía dar vueltas, las paredes se cerraban sobre ella. Entonces sucedió. Un grito escapó de su garganta antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo. Toda la clase se giró para mirarla mientras Emily saltaba de su asiento, con las manos temblorosas. La señora Adams se acercó corriendo, con voz aguda y reprendiéndola. «Emily, ¿qué pasa aquí?» Pero Emily no podía hablar. Solo podía señalar con un dedo tembloroso al ratón en su estuche, con la cara roja de humillación. La clase estalló en carcajadas. Al principio, fueron solo unas risitas, pero pronto se convirtieron en una burla total. «Mira a Emily, le tiene miedo a un ratón», gritó Julia Miller, la reina de la crueldad, desde atrás. «La princesa Emily le tiene miedo a un ratoncito», se burló, atrayendo la atención de todos en la sala. «¿Qué sigue? ¿También vas a llorar por una araña?» Las burlas no cesaron. Incluso la señora Adams, que debería haber intervenido para defenderla, puso los ojos en blanco y murmuró: «¿En serio, Emily? Estás haciendo de esto algo más grande de lo que es». La risa se hizo más fuerte y las mejillas de Emily ardieron de vergüenza.
Podía sentir el escozor de las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Salió corriendo del aula, ignorando las órdenes a gritos de la señora Adams. Emily, regresa. Sintió una opresión en el pecho de pánico mientras huía por el pasillo, lejos de las risas, lejos de las miradas crueles que la habían seguido toda su vida. No paró de correr hasta que se encontró sola en el baño. La puerta se cerró de golpe tras ella, desplomándose contra la fría pared de azulejos. Emily se deslizó al suelo, respirando entrecortadamente. Se tapó la cara con las manos, intentando contener las lágrimas, pero aún así salieron. Las compuertas se habían abierto y no pudo contenerlas. ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo? Se susurró a sí misma, con la voz quebrada. Durante años, había mantenido su dolor encerrado, oculto tras los muros de su propio aislamiento silencioso. Pero ahora, era demasiado. Las burlas, las risas, la constante sensación de ser inferior, ella. Emily Thompson siempre fue la marginada de la escuela, acosada y burlada sin descanso por sus compañeros. Cada día era una batalla, y la soledad la agobiaba. Pero entonces llegó Daniel, un chico nuevo que, a diferencia de los demás, no se burlaba de ella. En cambio, le ofreció un oído atento y un hombro en el que apoyarse. Por primera vez, Emily se sintió vista. Pero a medida que su amistad se profundizaba, algo cambió. Pronto, Emily se encontró embarazada. ¿Era genuina la amabilidad de Daniel o una astuta manipulación? ¿Era su apoyo solo una forma de ganarse su confianza y aprovecharse de sus vulnerabilidades? Si el bebé era suyo, ¿asumiría la responsabilidad o era solo otra persona en su vida dispuesta a abandonarla? Prepárate para descubrir la verdad tras los motivos de Daniel y las impactantes decisiones que Emily debe afrontar en este viaje emocional. Emily Thompson siempre había sido la chica del fondo de la clase, la que nunca saltó a la fama. Nadie la invitaba a fiestas. Nadie se reía de sus chistes. Simplemente estaba ahí. No lo suficiente para llamar la atención, no lo suficiente para ser recordada. Pero así era exactamente como ella lo prefería. Había aprendido a mantener un perfil bajo y a evitar la dura atención que conllevaba el escrutinio despiadado de la preparatoria. Siempre había sido diferente. Desde el primer día de clases, Emily supo que no encajaba. Su ropa no era tan moderna como la de las chicas populares, y no le interesaban las mismas cosas de las que hablaban los chicos. No tenía el coraje de enviar notas a los profesores ni de cotillear sobre sus compañeros. Emily simplemente no era una de ellos. En el almuerzo, mientras todos se reunían en grupos, Emily se sentaba sola. No era que no quisiera formar parte de su mundo. Era que se aseguraban de que nunca pudiera hacerlo. Cada comentario sarcástico, cada mueca sutil, cada risa cruel la hacían sentir como un fantasma. No pertenecía a ese lugar, y el aislamiento había empezado a consumirla. Pero lo que Emily no sabía era que la vida tenía una forma de darte giros inesperados cuando menos los esperabas. Y para Emily, ese giro llegó de la manera más vergonzosa y humillante posible. Todo comenzó durante la clase de biología, una asignatura que para ella era una grata distracción de la rutina diaria de sentirse invisible. La profesora, la señora Adams, estaba hablando de la anatomía de los pequeños mamíferos, mientras Emily dibujaba patrones distraídamente en su cuaderno. Intentaba concentrarse, intentar ahogar las burlas de sus compañeros sentados justo detrás de ella, riendo y susurrando, pero no podía ignorar la sensación de sus miradas sobre ella. Era sofocante. Al abrir Emily su estuche para sacar un bolígrafo, algo le llamó la atención. Pero no era su bolígrafo. Era algo mucho peor. Un par de ojos saltones y sin vida la miraban desde el interior del estuche. Un pequeño ratón muerto. El corazón le dio un vuelco y una oleada de pánico la inundó. Se quedó paralizada, incapaz de moverse. La habitación parecía dar vueltas, las paredes se cerraban sobre ella. Entonces sucedió.
Un grito escapó de su garganta antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo. Toda la clase se giró para mirarla mientras Emily saltaba de su asiento, con las manos temblorosas. La señora Adams se acercó corriendo, con voz aguda y reprendiéndola. «Emily, ¿qué pasa aquí?» Pero Emily no podía hablar. Solo podía señalar con un dedo tembloroso al ratón en su estuche, con la cara roja de humillación. La clase estalló en carcajadas. Al principio, fueron solo unas risitas, pero pronto se convirtieron en una burla total. «Mira a Emily, le tiene miedo a un ratón», gritó Julia Miller, la reina de la crueldad, desde atrás. «La princesa Emily le tiene miedo a un ratoncito», se burló, atrayendo la atención de todos en la sala. «¿Qué sigue? ¿También vas a llorar por una araña?» Las burlas no cesaron. Incluso la señora Adams, que debería haber intervenido para defenderla, puso los ojos en blanco y murmuró: «¿En serio, Emily? Estás haciendo de esto algo más grande de lo que es». La risa se hizo más fuerte y las mejillas de Emily ardieron de vergüenza. Podía sentir el escozor de las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Salió corriendo del aula, ignorando las órdenes a gritos de la señora Adams. «Emily, regresa». Sintió una opresión en el pecho de pánico mientras huía por el pasillo, lejos de las risas, lejos de las miradas crueles que la habían seguido toda su vida. No paró de correr hasta que se encontró sola en el baño. La puerta se cerró de golpe tras ella, desplomándose contra la fría pared de azulejos. Emily se deslizó al suelo, respirando entrecortadamente. Se tapó la cara con las manos, intentando contener las lágrimas, pero aún así salieron. Las compuertas se habían abierto y no pudo contenerlas. «¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo?», se susurró a sí misma, con la voz quebrada. Durante años, había mantenido su dolor encerrado, oculto tras los muros de su propio aislamiento silencioso. Pero ahora, era demasiado. Las burlas, las risas, la constante sensación de ser inferior, ella no pudo soportarlo más. Pero entonces, como si el destino hubiera decidido concederle un momento de gracia, oyó voces que se acercaban. 2 voces conocidas, Julia y Clara. Entraban al baño, riendo y cotilleando sobre algo que en ese momento ni siquiera le importaba a Emily. Intentó encogerse aún más en un rincón, esperando que no la vieran, pero sí lo hicieron. Julia abrió mucho los ojos al ver a Emily sentada en el suelo, con la cara bañada en lágrimas. «Mira quién es», se burló. «La mismísima reina del drama». «Oh», se derrumbó la princesa, intervino Clara, con la voz llena de burla. «Quizás deberíamos haber puesto algo peor en su estuche. Una serpiente, quizá». Emily contuvo la respiración, esperando que no la vieran, esperando poder desaparecer en la pared. Pero entonces Julia empujó la puerta del cubículo, y su risa interrumpió la frágil determinación de Emily. «¿Qué pasa? ¿Vas a llorar un poco más, princesa?» Emily no respondió. No podía. Solo pudo cerrar los ojos y esperar que, de alguna manera, la tierra se la tragara por completo, pero no pasó nada. Y las burlas continuaron. ¿Alguna vez te has sentido como una forastera en tu escuela o trabajo? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Tras salir corriendo del aula, Emily se tambaleó por el pasillo, apenas consciente de a dónde iba. El pasillo parecía interminable mientras los ecos de las risas de sus compañeros la seguían como una sombra implacable. No sabía a dónde ir, y el único lugar que se le ocurría era el parque cerca de su escuela. Era el único lugar en el que siempre podía confiar para estar tranquila, donde los sonidos del mundo se desvanecían en el fondo y ella podía simplemente respirar. El parque estaba inquietantemente tranquilo cuando llegó. Su calma le ofrecía un breve respiro del caos que se había desatado antes. Se sentó en un banco, mirando el patio vacío, con los dedos jugueteando distraídamente en el dobladillo de su chaqueta. Intentó contener las lágrimas, pero salieron de todos modos, cada gota como un peso que la hundía aún más.
No podía creer lo cruel que podía ser la gente. La risa, la humillación, todo era como un gran peso en su pecho. Pero justo cuando estaba a punto de ceder a la abrumadora tristeza, oyó una voz. «¿Estás bien?» Emily levantó la cabeza de golpe, sobresaltada, y vio a un niño de pie frente a ella. Parecía un poco mayor que ella, con el pelo oscuro alborotado por el viento y una sonrisa despreocupada que la puso nerviosa de inmediato. No lo conocía, pero había algo diferente en él. No se reía de ella como los demás. No se burlaba de ella. En cambio, sus ojos estaban llenos de genuina preocupación. Sí, murmuró Emily, secándose los ojos rápidamente e intentando ocultar que había estado llorando. Estoy bien, dijo el chico, pero no se lo tragó. Se sentó en el banco junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero asegurándose de estar lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su presencia. ¿Segura? No te ves bien. Emily dudó, sin saber si debía hablar con él. Estaba acostumbrada a ocultar sus sentimientos, a reprimirlos hasta que la asfixiaban. Pero había algo en su tono, algo en la forma en que le preguntó, que la hizo sentir que estaría bien desahogarse. Solo por esta vez, respiró hondo con voz temblorosa. No encajo en ningún sitio, confesó, con la mirada fija en sus zapatos. No sé por qué todos piensan que está bien tratarme como si fuera invisible, como si fuera una especie de broma. El chico asintió como si lo entendiera, aunque su expresión se mantuvo amable y franca. Suena duro, dijo. Lo entiendo. He sido el nuevo más de una vez, y nunca es fácil. Emily lo miró sorprendida. ¿Has sido el nuevo? Sí, respondió con una risita. Acabo de transferirme aquí desde otra escuela, así que entiendo que seas la forastera. Pero, ¿sabes? No tiene por qué seguir siendo así. Emily se quedó callada un momento, sorprendida por lo fácil que era hablar con él. La mayoría ya se habría marchado, o peor aún, se habrían burlado de ella como todos los demás. Pero este chico, Daniel Brooks, simplemente se sentó allí, escuchando. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Emily no se sintió tan sola. En los días siguientes, Daniel se convirtió en una constante en la vida de Emily, aunque nunca esperó que sucediera. Al principio, intentó restarle importancia a su breve encuentro en el parque como si fuera solo una casualidad. No necesitaba más amigos, especialmente a aquellos que podrían resultar como los demás. Pero Daniel seguía apareciendo, encontrando maneras de hablar con ella entre clases o sentándose a su lado durante el almuerzo cuando podía. No era que tuviera muchas otras opciones, así que empezó a hablar con él. Él nunca la presionó para que compartiera más de lo que ella se sentía cómoda, pero siempre estaba ahí cuando lo necesitaba. Daniel hizo preguntas reales, preguntas que la hicieron sentir vista, no invisible. La escuchó de verdad, sin juzgarla ni burlarse de ella. Y eso hizo que todos. Diferencia. Nadie había hecho eso antes. Ni siquiera sus padres, que siempre habían estado tan ocupados con sus vidas que no se dieron cuenta de lo mucho que la dolía. Un día, después de otro día humillante en la escuela, Emily se encontró sentada en el mismo banco del parque. Había empezado a venir allí después de la escuela cuando el mundo se sentía demasiado pesado, cuando el peso de las expectativas de todos era demasiado para llevar. No esperaba que Daniel apareciera, pero en realidad no se sorprendió cuando lo hizo. «Oye, ¿te importa si me uno a ti?», preguntó, sentándose a su lado antes de que pudiera responder. Emily sonrió levemente, levantando las comisuras de sus labios por primera vez ese día. «Supongo que no tengo muchas opciones». «No estoy aquí para obligarte a hablar, Emily», dijo Daniel, con un tono serio pero cálido. «Pero quiero que sepas que no tienes que pasar por esto sola». Se le encogió el corazón, una sensación que no sabía cómo afrontar. «No lo entiendes. Todos se ríen de mí. Creen que soy una broma. No sé cómo detenerlo». «Tal vez no necesites detenerlo», respondió Daniel en voz baja.
Tal vez solo necesites dejar que controlen lo que sientes sobre ti misma. No tienes que dejar que tengan ese poder sobre ti. Emily lo miró, sorprendida por sus palabras. ¿Cómo lo hago? Daniel sonrió, una sonrisa genuina y alentadora que la hizo creer en la posibilidad de cambiar. Empiezas por creer en ti misma. Empiezas por defenderte, incluso cuando nadie más lo hará. Sé que es difícil, pero estaré aquí en cada paso del camino. Por primera vez en mucho tiempo, Emily sintió un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes. Con el paso de las semanas, Emily empezó a cambiar. Poco a poco, con el apoyo incondicional de Daniel, empezó a abrirse. Dejó de permitir que las palabras crueles de los demás determinaran su valor. Cada vez que alguien hacía un comentario sarcástico, se erguía un poco más, lo miraba a los ojos con más confianza. No era fácil, pero con Daniel a su lado, se volvió un poco más llevadero. Se encontró riendo de cosas que antes le parecían triviales. Encontró el coraje para hablar en clase, aunque le temblara la voz. Por primera vez, Emily no se sentía como una sombra caminando por la vida. Sentía que se estaba convirtiendo en alguien, y no podía evitar sonreír cada vez que Daniel estaba cerca. Él nunca pedía nada a cambio de su amabilidad, nunca esperaba nada más que su amistad. En un mundo que solo había sido cruel con ella, Daniel era su apoyo. Gracias por vernos. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Alguna vez han tenido a alguien como Daniel en su vida? ¿Alguien que los apoyó cuando más lo necesitaban? ¿Cómo les impactó su amabilidad y cómo cambió la forma en que se veían a sí mismos? Después de meses de reconstruir su vida con Daniel, Emily comenzó a sentir estabilidad y fortaleza. Encontró un trabajo estable y el apoyo incondicional de Daniel la ayudó a recuperar la confianza. Juntos, crearon una vida, un hogar lleno de amor y esperanza. Emily comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, podría ser el tipo de madre que quería ser. Pero un día, descubrió que estaba embarazada. La noticia la golpeó como un rayo, llenándola de una mezcla de miedo e incertidumbre. No había planeado esto. Apenas había comenzado a construir su futuro. Se le revolvió el estómago con la duda mientras se preguntaba si estaba preparada para afrontar una responsabilidad tan grande. El miedo a decírselo a sus padres la hacía asentir, pero sabía que tenía que afrontarlos. Esperaba su apoyo a pesar de todo lo sucedido. Cuando Emily se lo contó a sus padres, su reacción fue inmediata y dura. La ira de su padre era palpable, su voz desgarrada por la decepción. ¿Cómo pudiste hacer esto, Emily?, gritó, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Qué pensará la gente? Su madre, entre lágrimas, no se atrevió a ofrecerle ningún consuelo. En lugar de apoyo, la rechazaron. Su padre le ordenó que se fuera, diciéndole que ya no era bienvenida en su casa. El mundo de Emily se derrumbó a su alrededor. Fue expulsada sin ningún lugar a donde ir, y su futuro se sentía incierto una vez más. Sin nada, Emily recurrió a la única persona que nunca la había decepcionado, Daniel. La acogió sin cuestionarla. El apoyo de Daniel se convirtió en su salvavidas. No solo le proporcionó un lugar donde quedarse, sino también apoyo emocional, ayudándola a sobrellevar las abrumadoras emociones de estar embarazada y abandonada. Juntos, empezaron desde cero, construyendo una vida en un pequeño apartamento. Emily sentía que el peso del mundo se le quitaba de encima cada vez que Daniel le aseguraba que afrontarían esto juntos. Su fe en ella le dio el coraje para afrontar lo desconocido. A medida que avanzaba el embarazo, Emily se sentía cada vez más fuerte. Con Daniel a su lado, aprendió a confiar en sí misma. Empezó a aceptar su nueva identidad como madre y dejó de preocuparse por lo que pensaran sus padres. Construyeron una casa pequeña y acogedora y compartieron cada momento, desde pintar la habitación del bebé hasta prepararse para la llegada. Emily se sentía orgullosa de la vida que estaban creando.
Ya no necesitaba la aprobación de sus padres para sentirse querida o reconocida. Daniel se convirtió en su familia y juntos construyeron un futuro. Cuando nació su hija Lily, Emily supo que había tomado la decisión correcta. No estaba sola. Su nueva familia, Daniel y Lily, era todo lo que había soñado. Daniel la acompañó en las noches de insomnio y los momentos difíciles. Y en esos momentos, Emily sintió una profunda gratitud por el hombre que la apoyó. 17 años después, la vida de Emily se había transformado por completo. Ella y Daniel estaban felizmente casados y tenían 3 hijos. La casa que habían construido juntos estaba llena de amor y risas. Su familia era su santuario. Una tarde, mientras Emily jugaba con sus hijos en el patio trasero, oyó que llamaban a la puerta. Se sorprendió al ver a sus padres allí de pie. Los años habían sido duros para ellos. Su padre parecía frágil y los ojos de su madre estaban llenos de arrepentimiento. Estaban en el porche, nerviosos e inseguros. Emily. La voz de su madre se quebró al hablar. Hemos cometido un terrible error. Su padre habló en voz baja, con la voz llena de culpa. Nos hemos avergonzado tanto de lo que hicimos. Nunca debimos haberte echado y te hemos echado de menos. Por un momento, Emily se quedó atónita. Sus padres habían aparecido después de todos estos años, pidiendo perdón. El dolor que había cargado durante tanto tiempo la invadió. Nunca se lo había esperado, y sin embargo, allí estaban, vulnerables y buscando la reconciliación. Le dolía el corazón. Pero al mirar la vida que había creado con Daniel, sus hijos y su hogar, se dio cuenta de algo importante. Ya había seguido adelante. Agradezco que hayan venido, dijo Emily en voz baja, pero he construido mi vida sin ustedes. Ahora tengo a mi familia, y eso me basta. Sus padres se entristecieron, pero Emily se mantuvo firme. Los había perdonado hacía mucho tiempo en su corazón. El dolor que le causaron ya no era algo que tuviera que cargar. Se habían perdido gran parte de su vida, pero ya no necesitaba su aprobación para sentirse completa. Los padres de Emily se quedaron allí un momento más y luego, con lágrimas en los ojos, se marcharon. Emily se quedó en el porche, viéndolos alejarse, y por primera vez en años, sintió una profunda sensación de cierre. Los había perdonado, pero ya no necesitaba que formaran parte de su vida. Al regresar Emily a Daniel, a sus hijos y a su vida, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. La joven que había sido rechazada y abandonada se había transformado en una mujer fuerte, madre y esposa, rodeada de una familia construida sobre el amor y la confianza. Había aprendido que el perdón no se trataba de la otra persona. Se trataba de liberarse del pasado. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de Emily y tus padres aparecieran después de todos estos años de rechazo? ¿Crees que podrías haberlos perdonado o habrías mantenido la distancia? Comenta 100 veces si esta historia te conmovió. ¿Desde dónde la ves? Nos encantaría saber de ti. No olvides compartir este video con quien necesite un poco de esperanza.